Horror en las montañas. Hola, sean bienvenidos a otro episodio del podcast de Horror en las montañas. Hoy vamos a hablar de una película clásica del señor Spielberg de ciencia ficción, Encuentros cercanos del tercer tipo, una de las primeras películas que habló sobre las abducciones alienígenas. Y hoy tenemos un invitado especial que nos va a acompañar en este episodio. Tenemos a Andrés Hernández Covarrubias. Bienvenido, Andrés. Hola, ¿Cómo Alfredo. estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Quién es Andrés Hernández Covarrubias? Bueno, yo soy cineasta, dirijo, escribo, también edito. Yo soy de Jalapa. También soy programador de Quiltro Cinema, de cine al aire libre que está ubicado en Coatepec. Y doy clases en la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel, donde yo también estudié hace ya muchos años. Mis cortos han sido exhibidos en varios festivales de cine, pues han ganado algunos premios y pues me ha tocado también ser jurado en algunos festivales, como en el Horror en las Montañas, también en el Festival de Guadalajara y en un festival en Colombia. Sí, me encanta el cine, soy muy cinéfilo. No me estanco en un solo género. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes platicando de cine. Qué bueno, pues para los que siguen el festival, pues recordarán que Andrés fue de los seleccionados el año pasado con su cortometraje Viejo Pozo, y que también hace 2 años pues fue jurado en el festival. Entonces venimos hablando de Encuentros cercanos del tercer tipo, una de las, creo que si no mal recuerdo, la primera película de ciencia ficción que tuvo Spielberg, si no contamos pues sus películas de semiterror que tenía. ¿Y cómo llegó a ti esta película? Pues bueno, a mí pues llegó por mi amor al cine, por ser muy cinéfilo y por ser amante de películas, especialmente de los 70s y especialmente de esa camada de directores que surgió en esa época, como el mismo Spielberg, Brian De Palma, Francis Ford Coppola. Y entonces fue como empezar a consumir ese cine, y esa película creo que es una de mis favoritas de ese director, de Steven Spielberg. Al ser su primera película de ciencia ficción, creo que como que humaniza un poco los estereotipos que tenemos como coincididos de ese género, ¿no? Mucho lo que se hacía en los 60s, como estas historias de la dimensión desconocida o Star Trek, que son un poco películas más intrépidas, un poco donde vemos a héroes haciendo cosas fantásticas. Y esta película es un poco más, a pesar de que sí toca temas un poco más metafísicos y hasta religiosos en cierto punto, es una película que habla mucho de la gente, ¿no? De lo que hacen en su cotidianidad, ¿no? Y cómo buscan a veces salirse de esa cotidianidad, ¿no? Y es algo que me impresionó a la par de lo que toda la gente admira de esa película, que es la música y los efectos, ¿no? Al ser una de las primeras películas de ciencia ficción alienígena, que como dices, ¿no? Tiene esta otra cara, una cara digamos más humana, una cara de las personas que son abducidas. Yo creo que por eso llamó tanto la atención a mucha gente, porque yo creo que desde los años 20 en adelante mucha gente empezó a experimentar este fenómeno de las abducciones, pero pues siempre se manejó como charlatanería, como que estaban mintiendo, como cosas así, y de repente que en esta película representaran lo que ahora en la cultura general ya conocemos como los clichés de las abducciones, ¿no? Estos efectos electromagnéticos, que sientas que te implantan imágenes, sonidos, todo que después en los 90 empiezan a explotar, pues Expedientes Secretos X. Lo tiene esta película, lo presenta por primera vez, y eso llama muchísimo la atención. Y creo que de ahí se empieza a generar este fenómeno ovni, ¿no? Que toda la gente empieza a tener esta obsesión, ¿no? Por saber si fueron abducidos, si no. Y creo que también fue una experiencia de práctica para Spielberg, porque años posteriores después hace E.T., que es también uno de los blockbusters que
que reventó, que desde siempre tal vez Spielberg pensó que los aliens eran pues algo así, ¿no? Entonces se me hace muy curioso que cambiara de género tan drásticamente, que después pues Spielberg tocó bastantes otros géneros, ¿no? O sea, este género de aventuras que también le pegó mucho con Indiana Jones, y bueno, todos recordamos Jurassic Park y muchas películas que ya Spielberg es cátedra, ¿no? En el cine. Bueno, algo que me interesa un poco, que me gusta de Spielberg, que es, a veces mucha gente lo toma como un poco cursi, un poco como tranquilo en sus formas de contar sus historias, es que eso, como que utiliza el género como un recurso para adaptar como sus inquietudes, ¿no? Que en la lucha de familias que no son muy bien unidas, que se separan, ¿no? Entonces lo podemos ver desde esta película de Encuentros cercanos de tercer tipo, como ET, ¿no? Que siempre es como... El corazón de la historia siempre es eso, como hijos que buscan que sus padres estén juntos, o hijos que buscan una forma de entretenerse, su soledad, de no tener una familia bien concreta, ¿no? Y creo que lo interesante de Encuentros cercanos de tercer tipo es a veces como que le pueden reclamar que no tenga tanta acción o tantas explosiones. Es que es una historia sobre personas que intentan salir de su cotidianidad, ¿no? De personas que no son tan heroicas, ¿no? Pero en que en cierto punto lo que están haciendo, sus obsesiones, se transforman en algo heroico, ¿no? Entonces como que algo que me gusta de esa peli es que le da oportunidad a personajes que no son tan estereotipados, ¿no? En esa época, ¿no? Uh-huh. Tal vez la influencia que tuvo esta película, pues ya se vuelven ciertos estereotipos, ¿no? De personas que son como paranoicas y que no aceptan su realidad y como que buscan respuestas más allá de lo tangible, ¿no? Más allá de lo terrenal, ¿no? Lo importante de su impacto es eso, de que formó o convirtió a personas normales como figuras heroicas, ¿no? Entonces es algo que me gusta de esa peli, que a pesar de que sí tiene ciertas guiños como cursis, un poquito efectistas en cierto punto, que es lo que caracteriza a Spielberg, que es como un director que como que te cuenta un cuento muy, muy claro, muy, muy bien desarrollado, y que a veces es como un poco predecible, ¿no? Pero creo que en esta peli creo que logra pausar eso, ¿no? Y invitar como ver más allá del género, que no es una simple película de aliens, ¿no? Sino que también es de personas que se obsesionan por algo y como que intentan llegar a ese punto a toda costa, ¿no? Los dos personajes principales se podría decir que no son, o sea, que no tienen demasiadas bondades, ¿no? Por así decirlo, con esto de que al final esta persona pues deja a su familia por buscar la verdad, ¿no? Digo, al final se va con los alienígenas, deja a sus 3 hijos, deja a su esposa por irse de parranda con los aliens. También eso se me hace muy interesante porque creo que eso es lo padre de ver películas clásicas, que uno está tan acostumbrados a los arquetipos de ahora, que uno está tan acostumbrados a los clichés, que cuando ve las primeras veces que se hicieron, dices, por eso funcionó tan bien en un momento y lo quisieron replicar, pero ahora tal vez ya estamos tan cansados de ver lo mismo y lo mismo una otra vez. Pero sí hay que ver, este tipo de películas hay que verlas con los ojos como si fuéramos en ese contexto histórico otra vez, ¿no? Porque siento que es una película que no envejeció tan bien, digamos, para las nuevas generaciones, porque es una película de 2 horas, que, bueno, para nosotros cineastas, yo creo que es una película que se pasa de volada, pero pues para las nuevas generaciones estar 2 horas viendo una película es un poco más complicado, no están más acostumbrados a la 1:30, ¿no? A tener esta constante acción, ¿no? Directores más rápidos, ¿no? Como Michael Bay o cosas así que siempre nos están dando estímulos todo el tiempo en pantalla. Y Spielberg es más emocional. Spielberg es alguien que hace storytelling, ¿no? En todo ese momento. Y eso es de las cosas que más me gustan de Encuentros cercanos del tercer tipo. Pero también para mí mis cosas favoritas son los efectos especiales que tiene, porque se me hacen muy buenos para la época y sobre todo se me hacen
que Spielberg sí fantaseó bastante bien. Uh-huh. O sea, estos platillos voladores en forma de helados, dirían los niños, se me hace muy padre. La nave nodriza del final se me hizo impresionante por el mismo hecho de que en ese mismo año pues estaba estrenando Una Nueva Esperanza, ¿no? Con La Estrella de la Muerte. Entonces, tener estas naves tan chidas en el cine en esa época pues seguramente fue espectacular para la gente que los vio, ¿no? Ahorita ya hemos visto otro tipo de naves y cosas mucho más adecuadas a la ciencia real. Tal vez estas pues no necesitan... Las naves de verdad de los ovnis, si existen los ovnis, sí existen. No creo que tengan tantas luces como estas, pero está padre. Y algo que quiero que platiquemos un poquito es... ¿Qué te pareció esta comunicación que tienen los alienígenas, que es una comunicación musical? Sí, es algo que también... O sea, tal vez como a primera instancia tú crees que es como pues una casualidad, ¿no? Como un recurso fácil para contar la historia y también como un recurso como llamativo, ¿no? Pero ya conociendo como un poco el contexto de la historia del realizador, pues te das cuenta que todo tiene que ver con lo que él conoce y con lo que él añora, ¿no? Algo que tiene Steven Spielberg en su historia es que sus papás pues se separaron, ¿no? Y él pues desde muy chico nunca vivió con sus papás juntos, ¿no? Entonces como que él siempre pues, soñó con la familia perfecta y pues día triste, ¿no? Era un niño que quería que sus papás estuvieran juntos, ¿no? Y pues algo que me llama la atención ya habiendo visto la película más reciente de él, que son Los Fabelmans, donde cuenta un poco más abiertamente lo que es la familia de sus papás, es de que la mamá era iba a ser una pianista muy, muy buena, pero nunca pudo serlo porque tuvo que ser madre. Y pues el papá era un técnico de informática muy, muy bueno, ¿no? Pero que siempre le gustó el cine también, ¿no? Entonces algo que siempre me llamó la atención de la película es ver cómo al final, o sea, sí es la historia de un hombre que quiere alcanzar lo desconocido, pero como el subtexto que hay detrás de todo eso, de esto, de los clichés de los géneros, de los arquetipos, pues es de un hombre que puede reflejar la figura del padre, pero que al final, cuando alcanza esa cosa desconocida y cómo se logra comunicar con ella, pues es a partir de la música, ¿no? Es como las máquinas y la informática se combina con la música, ¿no? Entonces es una forma indirecta de decirle a sus papás de que pues así pueden comunicarse juntos, ¿no? De que sus dos cosas que pueden ser dos cosas muy separadas pueden comunicar algo, ¿no? Entonces algo que pues sí, tal vez en primera instancia no te das cuenta eso, tienes que pues sí ver un poquito más de las películas de Spielberg, tal vez haber visto esa película de Los Fabelmans, pero creo que es algo muy pues muy 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 padre, muy bonito de cómo hay algo detrás del género, ¿no? Y que no es simplemente un género que está ahí, ¿no? Que a veces lo más importante es lo que tú quieres contar y pues el género es un recurso que tú ocupas para cuentes algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es algo que a mí siempre me ha interesado, ¿no? O sea, me interesa mucho el género, pero también me interesa cómo aplicarlo a cosas que conozco, ¿no? A cosas que me importan y que puedo compartir, ¿no? Que creo que es lo primordial cuando quieres contar algo, es primero que estés cercano a él, ¿no? Para que sea un poco más fácil de encontrar las formas de cómo contarlo, ¿no? Sí, no, que sepas de lo que estás hablando. Se me hace también pues muy interesante esta mezcla de comunicación musical y al mismo tiempo que el compositor de la película, John Williams, uh-huh. Se me hace muy curioso que él terminó de componer pues la música cuando todavía se estaba editando la película. Entonces Spielberg lo que hizo fue hacer el corte final de la película ya con la música hecha, entonces para que cuadrara la música. Uh-huh. Y se me hace muy interesante que justo en esta escena final donde se están comunicando entre el piano y la nave nodriza, llega un punto que la misma música, la misma comunicación se vuelve la música de la película y entonces es el score, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención, se me hizo muy interesante.
Tal vez me hubiera gustado un poquito saber, o por lo menos que subtitularan qué era la comunicación que tenían, porque llegó un punto donde los científicos sí decían, ya desciframos lo que dicen, ahora nosotros vamos a mandarles un mensaje, ¿no? Pero ¿qué les dijeron? Se entiende un poco de que les dijeron así como déjenos mandar a unos humanos con ustedes, porque pues al final sí mandan a unos humanos, pero también me hubiera gustado pues esa partecita. Y creo que hablando un poquito sobre el género, creo que es una película que ha inspirado pues prácticamente a todas las películas que vinieron después sobre abducciones y sobre la ciencia ficción de alienígenas de este estilo, no tan estilo Star Wars ni Star Trek, porque viéndola otra vez, claramente vi muchas cosas que Interstellar tomó, claramente vi muchas cosas que Arrival tomó, entonces yo creo que sí fue una de las películas que pioneras en este género, que todos los elementos están en otras películas. Expedientes Secretos X lo tomó muy bien, entonces yo creo que sí es una referencia muy grande esta película en el género. Por ejemplo, hablando de los Expedientes Secretos X, pues de ahí surge un nombre que tal vez pueda resonar un poco como Vince Gilligan, ¿no? Que es como, él participó mucho en los Expedientes Secretos X y pues recientemente hizo una serie de ciencia ficción, no sé si la viste, que se llama Pluribus, que tal vez no es un poco más compleja que Encuentros Cercanos de Tercer Tipo, pero tiene igual como esta esencia de como el contacto extraterrestre y como es como una ciencia ficción más humana, ¿no? Y un poco más que se toma su tiempo, que lo extraño se desenvuelve muy lentamente, ¿no? Como que no está muy claro lo que está pasando, ¿no? Y más o menos lo que tú dices de que qué es lo que están diciendo, qué están hablando con los aliens, ¿no? Entonces en Pluribus es algo un poco más complejo, pero como que la esencia eso de comunicarnos con lo paranormal, cómo lo paranormal se comunica con nosotros y cómo nos afecta, pues se me hace muy interesante, ¿no? Y creo que es una serie muy padre, ¿no? Cómo hace el juego de lo paranormal, ¿no? Que no es muy evidente, ¿no? También ahora que lo dices, sí encuentro elementos de Close Encounters, porque justamente esa primera comunicación también fue sonora, ¿no? Uh-huh. Y ya después vemos que hay como una especie de fórmula, y luego los mismos alienígenas que ya contactaron a los humanos se van transmitiendo este virus colectivo, lo que sea, mediante la boca, los besos, no sabemos. Y justamente no sabemos cuál fue el mensaje, pero pues ahí está. Entonces, si no han visto Pluribus, véanla, está increíble. Tiene una temporada, creo que son 10 episodios ahorita. Creo que son 9. 9. Si a ti te gusta la ciencia ficción, si te gusta todo este tema de los alienígenas, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo es una película que tienes que ver sí o sí, tiene que estar ahí. Y más si viste Expedientes Secretos X, porque sí, ahí está, este es el inicio, por así decirlo. También hay una peli que se llama Contact con Jodie Foster, que es un poco más, no es tan así de explosiones, y es un poco más, está más escondido como esa comunicación que hay con alienígenas, pero es una película también interesante de comunicación entre humanos y alienígenas. Contact con Jodie Foster. Bueno, hablando un poquito de cosas que nos parezcan peculiares de la película, a mí me gusta, o se me hace muy interesante que el niño que sale en la película, Spielberg le apodó el One Take, porque prácticamente todas las escenas que filmaron con el niño las sacaron en la primera toma. El niño era un actorazo, no sé qué fue de él, pero se me hace muy complicado. Justo tú me comprenderás, ¿no? Nosotros al estar en la industria, trabajar con niños es muy complicado, ¿no? Porque su atención es muy dispersa, la actuación es casi que jugar con ellos, entonces se me hace muy raro que un niño pueda hacer esas interpretaciones en la primera toma. En la escena final, cuando el niño se despide de los aliens y llora, Spielberg le dijo, imagínate que todos sus amigos se van, entonces lloró de verdad. Entonces creo que eso se me hace muy peculiar, ¿no? Sí, pues son ejercicios que un director tiene que tomar para pues poder trabajar con un niño. Pues a un niño no le puedes decir, analízame el personaje, ¿no? O tu personaje fue esta persona hace tiempo atrás, o investígame a tu personaje, ¿no? O sea, a un niño tienes que ayudarlo a que al momento
te dé lo que necesitas, ¿no? Entonces, ¿cómo haces esto? Pues jugando con él, o sea, ayudándole a, ahora sí, llevarlo de la mano, pero también a veces soltarlo, ¿no? Pero darle como las bases, ¿no? Entonces, pues la ventaja que tuvo Spielberg es de que desde un chavo, pues hacía películas con sus amigos y se comunicaba con ellos, o sea, jugaba haciendo cine, ¿no? Entonces, tal vez por eso sus películas se sienten muy juveniles, muy para niños, ¿no? Pues E.T. también trabajó con niños, Poltergeist, ¿no? Sí, ya uno piensa en Spielberg y piensa en este género, ¿no? De los niños, de sus bicicletas, de resolviendo algo, ¿no? Por eso decían mucho que Stranger Things estaba muy basado en las películas de Spielberg y en Stand By Me de pues director. O sea, él no dirigió los Goonies, pero creo que él estuvo muy produjo, pendiente, ¿no? Y también igual Super 8. Ajá, y pues su casa productora, Amblin, pues hizo muchas series animadas, ¿no? Que los Tiny Toons o los Animaniacs o algo así. Yo creo que él se divertía mucho. Bueno, se sigue divirtiendo mucho en el cine. Y ya para ir concluyendo, Andrés, ¿tú qué te gustaría implementar de encuentros cercanos del tercer tipo en tu labor cinematográfica? ¿Qué cosa te gustaría de la película que te gustaría hacer, replicar, homenajear? Pues un poco lo que mencioné anteriormente de que el género me gustaría que no fuera utilizado simplemente como un arquetipo o como una regla que tienes que seguir, ¿no? Para mí, cuando cuentas una historia es más importante la premisa o lo que realmente quieres contar, ¿no? Y tal vez tú, ya cuando tengas claro qué es lo que quieres contar, que es muy cercano a ti, buscas ya como los recursos, cómo contarlo, ¿no? Lo voy a contar a partir de una historia de terror, una historia de ciencia ficción, un thriller, ¿no? Pero si piensas primero que voy a hacer un thriller a fuerza o voy a hacer una película de terror, creo que ahí es cuando caemos un poco en lo genérico y en lo efectista, ¿no? Entonces como que el verdadero storytelling, el verdadero lenguaje cinematográfico, como que se pierde un poco, ¿no? Entonces yo lo que recomendaría o lo que diría es que está bien que te guste el horror, pero intenta mezclarlo o que te ayude a contar una historia que sea muy cercana a ti, ¿no? Y eso hemos visto ya en películas muy recientes, que son historias de terror, pero que son historias muy cercanas a los realizadores o al director, ¿no? Es una historia personal, ¿no? Que está transformada o adaptada a un lenguaje accesible del género, ¿no? Pero creo que si piensas primero en el género, creo que vas a caer en la copia, ¿no? En la repetición, ¿no? Y en los clichés, ¿no? Que, por ejemplo, pasa mucho en esta película de encuentros cercanos de tercer tipo, que es algo distinto, es algo más terrenal y que ha inspirado a varias películas, que lo hizo distinto, ya se vuelve un arquetipo, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es eso, es como conocer realmente lo que quieres contar y ya después escoger el género y entonces es como la cocina, ¿no? Utilizas los ingredientes para darle sabor al corazón de lo que quieres compartir y que te gusten los demás, ¿no? Bien, bien. ¿Y cómo te podemos encontrar en redes sociales si la gente quisiera seguirte y ver tu trabajo? Sí, bueno, me pueden buscar como Andrés Hernández Covarrubias en todas las redes sociales y también pueden buscarme en Vimeo y en YouTube y ahí pueden ver todos mis cortometrajes. Y pues ahí estamos en contacto, ojalá les guste. Va que va. Pues bueno, esto fue todo por este episodio. Les recordamos que la convocatoria de la cuarta edición del Festival Horror de las Montañas sigue abierta. Pueden inscribir sus cortometrajes, sus largometrajes y nos pueden seguir pues en las redes sociales. Nos encuentran como el Festival Horror de las Montañas. Este podcast va a estar en YouTube, va a estar en Spotify y tendremos ahí algunos clipsitos en las redes sociales. También por parte de la producción, Andrés, te queremos hacer este regalito muchas gracias. de un kit del año pasado, de la versión Aquelarre, para que te lleves. Tiene ahí las postales del año pasado, los stickers, el botoncito, para que lo puedas disfrutar. Les recordamos que Encuentros Cercanos del Tercer Tipo la pueden encontrar aquí en México
si nos están escuchando en México, en Prime Video y en Apple TV. No está en streaming, está para rentar, pero pues ahí la pueden checar y si no, ya saben, en su canal de Telegram favorito. Así que nos vemos en el próximo episodio. Mucho gusto.